El acosador de la universidad se convirtió en mi padrastro, y nadie me creyó. Me llamo Claudia, tengo 29 años, y todavía me cuesta encontrar palabras para contar lo que viví. Es como si esta historia no me hubiera pasado a mí, como si fuera un mal sueño que simplemente no termina. Pero no es un sueño. Es mi vida. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando entré a la universidad. Estudiaba literatura en una universidad pública de Medellín, y aunque mi mundo giraba alrededor de los libros, los ensayos y las bibliotecas, había una presencia que no podía evitar notar: Héctor. Un estudiante de economía con mirada pesada y sonrisa torcida. Al principio parecía una coincidencia que siempre se apareciera cerca de mí. La cafetería, la biblioteca, incluso los pasillos. Siempre tenía algo que decir sobre mis textos o mis gustos literarios, pero lo hacía con una forma tan rara. Como si cada palabra escondiera algo más, algo que no alcanzaba a descifrar pero que me incomodaba profundamente. Yo era tímida, reservada, no era de las que hablaban fuerte ni de las que confrontaban. Preferí pensar que estaba exagerando, que tal vez solo era un tipo intenso, o peor aún, un romántico empedernido. Lo ignoré. O intenté hacerlo. Pero cada vez que lo veía, algo se removía en mi estómago. Su manera de mirarme, su insistencia, su cercanía forzada. No era enamoramiento. Era obsesión. Aunque en ese momento no supe nombrarlo, sí lo sentí. Años después, pensaba que eso había quedado en el pasado. Me gradué, mi padre falleció y regresé a vivir con mi mamá, Luz Derry. Estábamos solas. A ella la vi apagarse por un tiempo, hasta que, poco a poco, fue recuperando algo de esa luz que yo creía perdida. Y lo hizo gracias a alguien que trajo a casa una tarde cualquiera. Te presento a Héctor, me dijo, sonriendo de oreja a oreja. Es contador, muy amable, estamos saliendo. Yo me congelé. Ese nombre, esa voz, esa cara. El mundo se me cayó encima. Era Héctor, el mismo de la universidad. Más maduro, sí, más formalito con su camisa bien planchada, pero los ojos eran los mismos. Oscuros. Inquietantes. Pensé que estaba loca. Que la vida no podía ser tan perversa como para ponerlo en mi casa, ahora como el nuevo novio de mi mamá. Pero era real. No solo volvió, sino que se instaló. Poco a poco empezó a quedarse más días, a dormir en casa, a compartir cenas, a tener llaves. Al principio intenté convencerme de que tal vez yo estaba equivocada. Que quizá había cambiado. Que quizás, después de tantos años, todo había sido solo una exageración mía. Pero no. Las señales estaban ahí. Una noche, salí del baño y juraría que vi algo parpadear en el techo, como un reflejo diminuto. Pensé que era una gota, un reflejo, pero no me sentí tranquila. Algo se me clavó en el pecho, una incomodidad antigua, familiar. Después, empecé a notar cosas que no estaban bien. Como su mirada en las mañanas, fija, pesada. Como sus silencios cuando pasaba junto a mí, o esa forma en que se detenía justo fuera de mi habitación, sin tocar, sin hablar, simplemente observando. Una tarde, mientras me arreglaba para salir, encendí la luz del baño y ahí estaba. Pequeña. Oculta. Una cámara. Pegada en la parte alta de la pared, casi imperceptible. Pero era eso, una cámara. Mi cuerpo se paralizó. Todo el aire se me fue del cuerpo. Sentí frío en la espalda, como si me hubieran lanzado a un abismo. Me apoyé contra la pared del baño y supe, en ese momento, que no estaba loca. Que no eran imaginaciones. Que Héctor me vigilaba. No sé cómo logré actuar normal esa noche. Me encerré en mi cuarto, lloré en silencio y pensé qué hacer. ¿Cómo se lo decía a mi mamá? ¿Cómo enfrentaba a alguien que claramente ya había estado obsesionado conmigo y ahora dormía a metros de mi puerta? Decidí hablar con Luz Derry. Le mostré una foto de la cámara. Le hablé de mis sospechas. Le conté lo que había sentido en la universidad, lo incómoda que me hacía sentir Héctor. Me escuchó, sí, pero no me creyó. Claudia, estás exagerando, me dijo sin mirarme a los ojos. Estás muy tensa últimamente, tal vez necesitas descansar más. La sensación de abandono que sentí en ese instante fue más profunda que cualquier otra cosa. Como si mis palabras se estrellaran contra una pared que no tenía intención de abrirse. Como si la única persona que debía cuidarme, ahora me empujara al vacío. Los días siguientes fueron peores. Cada rincón de la casa me parecía contaminado. Cada sombra, cada paso. Héctor seguía ahí, con su sonrisa amable frente a mi madre y esa mirada silenciosa solo para mí. Y entonces pasó algo que me marcó para siempre. Estábamos en una cena. Mi mamá reía, él hablaba de su trabajo, de lo bien que se sentía con nosotras. Todo parecía normal. Pero en un momento, mientras me pasaba el plato, su mano tocó mi brazo. Y no fue un toque casual. Fue lento. Intencional. Invasivo. Me quedé helada.
No pude decir nada. No supe cómo. Mi cuerpo se congeló, como si no me perteneciera. Y él, como si nada, siguió comiendo. Mi mamá ni se dio cuenta. Esa noche lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Me duché con las luces apagadas, me encerré en el cuarto con muebles contra la puerta. Me sentía observada, vulnerada, como si ya no tuviera un solo espacio mío. Y todavía faltaba lo peor. Han pasado 2 semanas desde que descubrí la cámara en el baño, pero para mí se siente como si hubiera vivido una eternidad atrapada en el mismo día. Cada vez que respiro dentro de esta casa, siento que el aire me raspa la garganta. No hay rincón que no me recuerde que estoy siendo observada, que mi privacidad no existe. Pensé que no podía empeorar. Me equivoqué. Una noche, cuando Luz Deri había salido a cenar con unas amigas, creí que por fin tendría un rato para mí, un momento para estar tranquila. Pero al regresar del patio, noté algo distinto en mi habitación. Un brillo en el marco superior de la puerta, casi invisible, otra cámara. La ira me invadió, mezclada con terror. Esa sensación de impotencia, de saber que mi cuerpo, mis gestos, mis noches, ya no me pertenecían. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido seco, casi imperceptible. Como un clic. Abrí los ojos de golpe. Silencio. Y entonces pasos. Lentos, arrastrados. Venían por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. La puerta se abrió sin que yo alcanzara a moverme. Ahí estaba él. Héctor, en bata, con esa expresión falsa de amabilidad que solo yo conocía. Claudia, no tienes que tener miedo, susurró. Solo quiero hablar contigo. No podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera sido desconectado de mi voluntad. Lo vi acercarse, sentarse al borde de mi cama, y luego, con una frialdad que todavía me estremece, deslizó su mano por mi espalda. Yo quería gritar. Lo juro. Pero no pude. Fue como si me hubieran sellado la garganta. Como si todo dentro de mí hubiera colapsado en un instante. Y él sonreía. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos, tal vez minutos. Pero sentí cada uno como un cuchillo. Cuando se levantó, murmuró algo que todavía retumba en mi cabeza. No digas nada. Tu mamá nunca te creería. Y se fue. Cerró la puerta con la misma tranquilidad con la que uno apaga una lámpara. Me quedé llorando 2 horas, sin moverme, sin hablar. Me quedé dormida así, hecha un ovillo. A la mañana siguiente desperté gritando. Tenía su cara grabada en la mente, el sonido de su cámara haciendo clic, como si el mundo entero se burlara de mí. No podía seguir sola. Fui corriendo a la casa de Marcela, mi mejor amiga desde el colegio. Ella fue la única persona a la que sentí que podía contarle todo. Entre sollozos, le hablé de las cámaras, de las fotos, del toque, de las palabras susurradas en la oscuridad. Ella no dudó. No me preguntó si estaba segura, no me miró con escepticismo. Me abrazó fuerte y me dijo: no estás sola, Clau. Vamos a sacarte de esto. Marcela fue más que un apoyo emocional. Fue quien me ayudó a pensar con claridad. Juntas empezamos a recopilar pruebas. Revisamos mi computadora, encontramos correos anónimos con fotos tomadas en momentos íntimos. Instalamos grabadoras pequeñas en las zonas comunes de la casa. Guardamos capturas, fechas, todo lo que pudiera servir. Pero cada día que pasaba era más insoportable. Yo no dormía. No comía. Sentía que cualquier objeto podía tener un lente escondido. Incluso llegué a dejar la ropa dentro del cajón sin sacarla, con tal de no exponerme frente a sus cámaras. El nivel de miedo era tal que no podía usar el baño con la puerta cerrada. Y entonces empezó a escribirme. Desde cuentas falsas, con nombres inventados. Pero yo sabía que era él. Los mensajes eran retorcidos, llenos de doble sentido. Empezaban con frases cariñosas, como si aún jugara a ser un pretendiente, pero terminaban en amenazas claras. Siempre supe que eras especial. No me obligues a enseñarle a los demás lo que tenemos tú y yo. ¿Recuerdas cuando me mirabas en la biblioteca? Yo sí. Era como si reviviera cada escena de la universidad, solo que ahora no era una joven insegura e incómoda. Ahora era una mujer atrapada en su propia casa, vigilada, perseguida, manipulada. Le mostré los mensajes a Marcela. Me ayudó a guardarlos, a imprimirlos, a organizarlos cronológicamente. Yo quería esperar el momento justo, el golpe certero. Pero no sabía cuánto más iba a poder resistir. Una noche cualquiera, Héctor cruzó la línea. Yo estaba sola en casa. Luz Deri había salido a una reunión del trabajo y se demoraría varias horas. Ya no me sentía segura ni siquiera con la puerta cerrada con seguro. Pero trataba de aparentar, de no delatar el miedo, como si eso sirviera de algo. Entonces entró. No golpeó. No pidió permiso.
Entró con el rostro transformado, ya sin la máscara de cortesía que usaba frente a mi madre. Se acercó con decisión y me dijo que no tenía que resistirme, que sabía que yo lo deseaba desde hacía años. Esa frase me rompió algo por dentro. Intentó tocarme de nuevo, esta vez con más violencia, con más descaro. Me sujetó fuerte, y yo grité. Por fin grité. Luché con lo poco que tenía. Le rasguñé la cara, le pateé el estómago. Derribamos una lámpara. El estruendo fue tan fuerte que por un segundo pensé que los vecinos iban a escuchar. Y entonces se detuvo. Porque Luz Derry regresó antes de lo previsto. Abrió la puerta, nos vio forcejeando, y todo quedó en silencio. Mi respiración era entrecortada. Tenía el rostro mojado de lágrimas. Me solté de Héctor y me tiré al suelo, gritando su nombre, suplicando que me creyera. Ella me miró, confundida. Luego lo miró a él. ¿Qué está pasando?, preguntó. Héctor, sin perder la calma, dijo lo que más me destruyó. Te dije que algo no andaba bien con tu hija. Hoy entró a mi habitación diciendo cosas extrañas. Tenemos que buscarle ayuda. Esto ya no es normal. Y Luz Derry, mi mamá, mi única familia, asintió. O tal vez sí, tal vez necesita hablar con alguien. En ese momento, no supe si estaba más rota por el abuso o por la traición. No quise pelear más. Agarré mi bolso y me fui corriendo. Salí a la calle sin rumbo, como si pudiera escapar del mundo, de mi cuerpo, de la historia. Corrí hasta donde un vecino de confianza, uno que conocía desde niña. Cuando abrí la puerta y él me vio con la cara demacrada, llena de lágrimas y temblando, supo que algo no andaba bien. Me senté en su sala. Él llamó a la policía. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, respiré. Aunque fuera apenas un poco. Esa noche marcó un antes y un después. Mientras esperaba a que llegara la patrulla, sentada en el sofá del vecino, con una manta sobre los hombros y las manos temblando como hojas, entendí que ya no podía volver atrás. Que lo que había callado tanto tiempo ya no se podía enterrar. Cuando los agentes llegaron, me costó hablar. La voz me salía entrecortada, como si las palabras tuvieran que atravesar una tormenta para salir. Pero lo hice. Les conté todo, las cámaras, los mensajes, el acoso, el intento de agresión. Lo más duro fue repetir el nombre Héctor. Mi padrastro. El novio de mi madre. El mismo hombre que me había perseguido en la universidad y ahora lo hacía desde la habitación contigua. Los policías me escucharon con atención. Uno de ellos, una mujer de unos 50 años, me tomó la mano sin decir nada. Ese gesto, pequeño, me dio algo de fuerza. Me pidieron pruebas. Les di lo que tenía, las fotos de las cámaras, los correos impresos, las capturas de pantalla, las grabaciones de audio que Marcela y yo habíamos hecho. Fue ella quien llegó al rato, en cuanto le escribí que necesitaba su ayuda. Entró a la casa del vecino como un huracán, me abrazó fuerte y les explicó todo lo que habíamos hecho juntas para registrar cada cosa. Nunca me había sentido tan agradecida con alguien. Esa misma noche, con una orden en mano, la policía entró a la casa de mi mamá. Yo no quise estar ahí. Me quedé en casa de Marcela, temblando en su cuarto mientras ella me preparaba té y trataba de distraerme. No quería saber nada. No quería imaginarme a Héctor siendo confrontado, ni a mi mamá viendo su mundo derrumbarse. Solo quería desaparecer. Pero al día siguiente, muy temprano, supe que había sido solo el inicio. La policía había encontrado más cámaras escondidas. En la sala, en el baño, en el pasillo frente a mi cuarto. Algunas grababan en vivo. Otras tenían almacenamiento interno. Encontraron también una carpeta en su computador con más de 100 fotos mías, tomadas sin mi conocimiento. Algunas desde años atrás. Fotos mías en la universidad, en la biblioteca, saliendo de clases. No era una obsesión reciente. Era algo que había crecido en silencio por años. Todo eso fue parte de la denuncia oficial. Me asignaron una abogada del programa de atención a víctimas y me explicaron los pasos que seguirían. Aunque el proceso era doloroso, me sentí acompañada. Ya no estaba sola. Esta vez, nadie me decía que estaba exagerando. Pasaron unas semanas antes de que se llevara a cabo la audiencia preliminar. Durante ese tiempo, Luz Derry me llamó varias veces. No le contesté. No sabía cómo hablar con ella. No después de que me dijera que tenía que ver a un psicólogo en lugar de mirar lo que pasaba delante de sus ojos. Yo quería protegerme. Me lo debía. Por primera vez, estaba eligiéndome a mí. Cuando llegó el día del juicio, me senté en la sala con la abogada a mi lado y Marcela en la fila de atrás. Mi mamá también estaba ahí, un par de bancos más lejos. Me miraba con ojos rojos, el rostro más viejo, más apagado. Pero yo no podía sostenerle la mirada. Héctor entró esposado. Aún así, mantenía esa maldita actitud tranquila, como si todo fuera una farsa, una molestia pasajera. Pero cuando empezaron a presentar las pruebas, su rostro cambió.
Las fotos, los audios, los mensajes. Todo estaba ahí. Incluso testigos de la universidad fueron citados. Compañeros que recordaban cómo me seguía a todos lados, cómo se aparecía en los mismos sitios donde yo estaba. Uno de ellos incluso mencionó haberlo visto una vez sacándome fotos sin que yo me diera cuenta. Cada palabra que se decía era como una piedra cayendo sobre su imagen. Y aún así, no sentí alivio. Lo que yo quería no era justicia fría. Era que todo eso no hubiera pasado nunca. Finalmente, después de un proceso largo y agotador, Héctor fue condenado a 28 años de prisión. Los cargos incluían acoso agravado, violación a la intimidad y tentativa de agresión sexual. No lo miré cuando se lo llevaron. No quería guardar su rostro como último recuerdo. Salí de esa sala con las piernas débiles, pero la cabeza en alto. Y luego vino lo más difícil, enfrentar a mi madre. Ella me buscó después del juicio. Me encontró afuera del edificio, mientras Marcela pedía un taxi. Se acercó despacio, con las manos juntas, como si no supiera qué hacer con ellas. Lloraba. Mucho. Claudia, perdóname. Por favor, dijo con la voz quebrada. No supe verlo. No quise verlo. Yo también lloré. No por ella. Por mí. Por todo lo que su incredulidad me había costado. Fuiste mi única familia después de papá, le dije. Estuve contigo cuando no tenías fuerzas para levantarte de la cama. ¿Y tú no pudiste creerme? Se quedó callada. Solo bajó la mirada. No puedo perdonarte todavía. Tal vez algún día. Pero ahora no puedo. Y me fui. Me mudé con Marcela un tiempo. Necesitaba un lugar donde pudiera respirar, donde pudiera dormir sin miedo a que una cámara me espiara o una voz susurrara mi nombre en la oscuridad. Por primera vez en años, tenía paz. Frágil, sí, pero paz al fin. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que por fin grité, desde el juicio que lo condenó, desde que le dije a mi madre que no podía perdonarla. Medio año que ha sido, al mismo tiempo, un suspiro y una eternidad. Vivir con Marcela fue como sanar en terreno seguro. Me acompañó en todo, incluso en mis silencios más largos, en mis noches más oscuras. Me ayudó a recuperar el control sobre cosas pequeñas, preparar mi desayuno sin miedo, ducharme con la puerta cerrada, mirar mi reflejo sin vergüenza. Pero por dentro, aún había algo roto. Algo que no terminaba de cerrar. No por Héctor. Él ya estaba lejos. Lo que me dolía era mi madre. Esa parte que nunca dejó de doler. Y luego llegó la noticia que me rompió por completo. 2 semanas atrás, Marcela entró a mi cuarto con el rostro pálido. Traía el celular en la mano, temblando. No tuvo que decirme nada. Vi la pantalla y el mundo se me fue de las manos. Luz Deri había sido encontrada inconsciente en el baño de su casa. Unos vecinos habían alertado a la policía por ruidos extraños. Al llegar, la encontraron tirada en el suelo, junto a una caja de pastillas vacía. Intento de suicidio, dijeron. En ese instante sentí que no podía respirar. Me derrumbé en el piso, como si me hubieran quitado los huesos. No podía creerlo. No quería creerlo. Una parte de mí se aferraba a la rabia, pero otra simplemente la necesitaba viva. Le pregunté a Marcela a qué hospital la habían llevado. Llamé a un taxi y salí sin decir una palabra más. El camino fue eterno. Lloré en silencio, con la cara hundida en las manos, sin poder ver el mundo por la ventana. Todo lo que había sentido en estos meses se mezclaba ahora en un torbellino: dolor, rabia, culpa, miedo, tristeza. Recordé tantas cosas en ese trayecto, cuando mi papá murió y Luz Deri se convirtió en todo para mí. Cuando ella se esforzaba por hacerme reír, por no dejarme caer, por llenarme los días con algo de color. Sí, me falló. Me traicionó de la peor manera. Pero también me cuidó cuando yo era una niña rota por la ausencia. Lo que hizo después fue imperdonable, pero ¿quién era yo para juzgar su ceguera, su necesidad desesperada de compañía? La encontré en una sala de observación, conectada a una vía intravenosa. Pálida. Casi irreconocible. Pero viva. Me senté a su lado sin saber qué decir. Solo le tomé la mano. Ella abrió los ojos muy lentamente, como si le costara volver al mundo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Claudia, lo siento, susurró. Perdóname, por favor. Y ahí me quebré de nuevo. No le respondí de inmediato. Solo lloré con ella. Lloramos juntas, como 2 mujeres que ya no podían con más. Te fallé como madre, dijo. Pero no fue porque no te quisiera. Fue porque me aferré a una mentira para no sentirme sola, y eso me nubló. Yo también me fui, le dije. Y lo hice con rabia. Con razón, sí, pero te dejé sola. Nos abrazamos. Por primera vez en mucho tiempo, ese abrazo no fue una obligación, ni una costumbre.
Fue un perdón sin palabras, una tregua entre dos heridas. Desde entonces, he estado a su lado. Poco a poco se ha recuperado. Sigue débil, pero ahora come, habla, camina con más seguridad. Yo la acompaño a sus citas, le preparo té, le leo en las tardes. Intentamos reconstruir algo con los pedazos que quedaron. No olvido lo que pasó. No puedo. Y no pretendo hacerlo. Pero tampoco quiero seguir viviendo bajo el peso del odio. El perdón no borra lo que viví, pero me libera del veneno de quedarme allí, congelada en el mismo día. Hoy, mientras escribo esto, Luz Derry duerme a mi lado en una camilla del hospital. La observo respirar tranquila, y me doy cuenta de que algo en mí también respira distinto. Sobreviví. Sobreviví a Héctor, a la indiferencia, a la oscuridad. Y más importante aún, elegí no perder a mi madre, no perderme a mí misma. Esta experiencia me enseñó muchas cosas. La más importante fue que el amor, incluso el amor herido, torpe, fallido, puede sanar si hay voluntad. Y que el silencio, cuando se rompe, puede cambiarlo todo. Ya no soy la misma Claudia de antes. Y aunque la herida no desaparezca, hoy puedo mirarla sin miedo. Puedo hablar. Puedo vivir. Y no pienso volver a callar nunca más. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.